Tras la muerte de Lorenzo el Magnífico, la República Florentina enfrentó una situación crítica, una transición, ya que los derechos de su hijo, Piero de Medici, chocaron con las instituciones tradicionales de la ciudad. Este breve video ilustra cómo la invasión francesa de 1494 catapultó la agitación política, exponiendo las debilidades inherentes del gobierno dinástico y la peligrosa dependencia de la ciudad de las fuerzas mercenarias. Ante la amenaza de un saqueo extranjero por parte del rey Carlos VIII, ciudadanos valientes como Piero Capponi se alzaron para defender la dignidad de la ciudad, lo que finalmente condujo a la expulsión de los Medici y a la restauración de un gobierno republicano. Las observaciones de Nicolás Maquiavelo reciben de contexto, enfatizando su creencia de que la verdadera libertad requiere un ejército dirigido por los ciudadanos, y un sistema donde los líderes se elijan por méritos y no por nacimiento. Sin embargo, la recién descubierta libertad se vio inmediatamente complicada por la pérdida de Pisa, revelando una ironía persistente. Un pueblo liberado que buscaba mantener su propia soberanía mientras luchaba. A ver, ¿qué pasa cuando un gran líder muere? Muchas veces su sombra es mucho, pero mucho más larga de lo que nos imaginamos. Y hoy vamos a explorar una historia increíble sobre eso, que pasó en Florencia. Ok, vamos a entrarle de lleno a esto. Esta frase, de verdad, es la clave de todo. Piénsenlo. A veces, la grandeza de una persona, por más irónico que suene, puede ser la debilidad más grande que hereda su gente. Imagínense la escena. Estamos en 1492. Florencia, ¿no? El mero corazón del Renacimiento. Está de luto. Acaba de morir Lorenzo de Medici, el Magnífico. Pero ojo, debajo de todo ese dolor hay una fragilidad escondida que está a punto de romper la ciudad en pedazos. Y es aquí donde la historia se pone, bueno, buenísima. El problema no fue tanto qué hizo Lorenzo, sino cómo lo hizo. Su legado, digamos, era un arma de doble filo. A ver, chequen esta comparación. Por un lado tienes la república ideal, fuerte, que se basa en instituciones, en leyes. Y por el otro, tienes el Estado que depende de un solo hombre. Lorenzo era tan, pero tan carismático, tan importante, que sin querer o queriendo, fue debilitando las instituciones de Florencia. Hizo que todo, absolutamente todo, girara en torno a él. Y claro, cuando él ya no está, pues ¿qué queda? Es que los Medici no eran reyes, ¿eh? No tenían el título, pero vaya que actuaban como si lo fueran. Se volvieron lo que se conoce como una dinastía de facto. O sea, el poder no se ganaba, se heredaba. Y como bien diría Maquiavelo más tarde, la herencia es como una lotería. Chance y te toca un heredero bueno, pero esa suerte, créanme, no dura para siempre. Y bueno, a Florencia se le acabó la suerte. ¿Con quién? Con el hijo de Lorenzo, Piero de Medici. Porque sí, heredó el poder, pero lo que no heredó fue ni el talento ni el carisma de su papá. Y vean nomás la lista de errores. Es que es increíble la rapidez con la que Piero echó a perder todo el legado de su familia. No solo dio por hecho que tenía el poder asegurado, sino que tomó una decisión desastrosa tras otra. Se peleó con su propia familia, con sus primos, le dio la espalda a familias superpoderosas y para acabarla, el peor error de todos. Se le puso al brinco a Francia justo cuando el ejército más grande de Europa venía marchando hacia Italia. De verdad, ¿en qué estaba pensando? Esta cronología lo deja clarísimo. En cuestión de meses, nada más, Piero armó la tormenta perfecta. Por dentro, la familia Medici estaba fracturada. Por fuera, ya se había echado de enemigo a una superpotencia. Y luego, para rematar, el golpe de gracia. Fue y entregó las fortalezas de Florencia sin consultarle a nadie. Así nomás. Entonces, el punto clave es este. La pura incompetencia de Piero le abrió de par en par las puertas de Italia al rey Carlos VIII de Francia. Y mientras tanto, una profecía bastante oscura estaba a punto de hacerse realidad. Imagínense, en las calles de Florencia, la gente no paraba de susurrar las palabras de un fraile, Girolamo Savonarola. Él había profetizado una espada sobre Italia. Y ahora, bueno, ahora esa espada tenía nombre y apellido, el rey de Francia. El miedo se podía sentir en el aire.
Y no era para menos, ¿eh? 50.000 hombres. 50.000. No estamos hablando solo de soldados. Era todo un aparato de guerra que avanzaba por Italia como si fuera, no sé, un desastre natural. Las ciudades italianas, acostumbradas a sus ejércitos de mercenarios, simple y sencillamente no estaban listas para algo así, para este nuevo tipo de guerra. En medio de todo este pánico, cuando se supo que Piero básicamente había regalado las fortalezas, bueno, esa fue la gota que derramó el vaso. El pueblo de Florencia se le fue encima. Y de repente, fíjense qué curioso, el ejército francés que venía a invadir empezó a verse más bien como un libertador. Y aquí, justo aquí, es donde la ciudad, ya llevada al límite, por fin reacciona. Y es de verdad uno de los momentos más dramáticos en toda la historia de Florencia. A ver, pongan atención. El 9 de noviembre de 1494, Piero trata de imponerse a la fuerza, pero la ciudad ya estaba harta. De pronto empiezan a sonar las campanas de la ciudad, que era la señal, la llamada a las armas para todos los ciudadanos. La gente inunda la plaza al grito de «Popolo e libertà», pueblo y libertad, y en cuestión de horas, así, de la nada, 60 años de dominio de los Medici se esfumaron. Piero y su familia tuvieron que salir corriendo para salvar el pellejo. Entonces, Florencia es libre, entre comillas, y el rey Carlos entra en la ciudad como un héroe, como un libertador. Pero, ¿saben qué? La fiesta duró muy poco. Los soldados franceses se empiezan a instalar en todas las casas. Y esa supuesta liberación empieza a sentirse peligrosamente como una ocupación. Y ahí es cuando el rey francés saca el cobre. Exige una cantidad de dinero brutal y, para colmo, que reinstalen a los Medici. La amenaza no podía ser más clara. O aceptan o sonaremos nuestras trompetas, que era la señal para que sus soldados saquearan la ciudad por completo. Y esta escena, es de película. En el momento de máxima tensión, un político florentino, Piero Capponi, se pone de pie. Agarra el tratado, lo rompe en la cara del rey y le suelta estas palabras que pasarían a la historia. Fue un desafío total. Ustedes tendrán sus trompetas, pero nosotros tenemos nuestras campanas. El rey, imagínense, se quedó tan sorprendido por esa audacia que tuvo que echarse para atrás y negociar un trato más justo. Ok, los franceses se van. Los Medici ya no están. Florencia es libre. Pero la historia está lejos de terminar. De hecho, podríamos decir que apenas está comenzando. Y aquí viene la gran ironía de todo esto. Justo en el momento en que Florencia está celebrando su propia libertad, otra ciudad hace exactamente lo mismo, pero en su contra. Pisa, que por años había estado bajo el control de Florencia, aprovecha todo el relajo para declarar su independencia. Y en medio de todo este caos, hay un joven funcionario observándolo todo. Su nombre, Nicolás Maquiavelo. Para él, este momento es una oportunidad de oro. La oportunidad de construir, por fin, una verdadera república. Una donde los líderes lleguen por mérito, no por apellido. Una basada en instituciones fuertes, no en la voluntad de un solo hombre. Y esta era la idea central de Maquiavelo. Para él, la libertad no era nada más un ideal bonito. No, era el verdadero motor del poder y la riqueza de un Estado. Solo un pueblo que es libre, que sabe que sus hijos nacen libres y no como esclavos, es el que de verdad va a luchar y a trabajar para hacer grande a su ciudad. Y con esto cerramos, dejándoles una pregunta en el aire. Florencia ya había ganado su libertad, sí, pero ahora venía lo más difícil, mantenerla. Porque como Maquiavelo entendió perfectamente, tumbar a un tirano, esa es la parte fácil. El verdadero reto, el desafío de verdad, es construir algo que dure sobre esas ruinas. Y sobre todo, aprender a no convertirte en el mismo tirano que acabas de derrocar.